Nunca debí haber entrado en ese bosque. Aquella tarde, el cielo estaba opresivamente bajo, con un tono gris similar al plomo derretido, y el aire llevaba consigo un olor peculiar, una mezcla entre tierra húmeda y óxido antiguo. Mi granja quedaba a pocos kilómetros de distancia, un terreno aislado en Carolina del Sur, donde el silencio se había convertido en mi único compañero desde la muerte de Mara. Pero aquel día, algo me llevó más allá de la cerca rota, hacia la maraña de pinos retorcidos que nadie se atrevía a explorar. No sé si fue una inquietud repentina o un impulso que no podía nombrar. Mis pasos resonaban sobre el suelo cubierto de agujas de pino, pero el sonido parecía desaparecer, ahogado por una presencia que aún no podía ver. Fue entonces cuando lo distinguí, un brillo débil, casi perdido entre las raíces expuestas de un árbol caído. Al acercarme, el objeto se reveló, una caja negra, del tamaño de una pequeña maleta, con una superficie lisa marcada por profundos arañazos, como si alguien o algo hubiese intentado abrirla a la fuerza. Las palabras, propiedad del Pentágono, estaban grabadas en letras austeras, casi borradas por el tiempo o por algo peor. El metal estaba frío al tacto, mucho más de lo que debería estar bajo el sol mortecino que apenas atravesaba las copas de los árboles. Mi corazón latía con fuerza, no por la emoción, sino por una sensación de inquietud que se extendía bajo mi piel. Sabía que no debía tocarla. Años de vivir en soledad me habían enseñado a respetar los límites, a no inmiscuirme en lo que no me pertenecía. Pero había algo en aquella caja, una promesa velada, un secreto que parecía susurrar mi nombre. La levanté con cuidado, sintiendo el temblor involuntario en mis brazos debido a su inesperado peso. El sonido de mis pasos cambió al regresar, como si el suelo estuviera conteniendo la respiración. Cuando la coloqué sobre la mesa de la cocina, la luz de la lámpara parpadeó una vez, pero lo suficiente para hacerme dudar. Quizá fue una advertencia. Quizá debí haber escuchado. La caja no tenía un cierre visible, pero una delgada línea rodeaba su borde, palpitando levemente, como si estuviera viva. Pasé los dedos sobre ella, sintiendo una vibración sutil, un zumbido que no se oía, pero que se percibía en los huesos. Con un cuchillo de caza, forcé la abertura. El metal cedió con un chasquido que resonó en la casa vacía. Dentro había un dispositivo extraño, una unidad, pero nada parecido a lo que hubiese visto antes. Era pequeño, negro, con filamentos plateados que parecían moverse bajo la superficie. Mis ojos ardieron al mirarlo, como si me devolviera la mirada. Lo conecté a mi vieja computadora portátil, los antiguos cables rechinando con el esfuerzo. La pantalla parpadeó, líneas de código desplazándose demasiado rápido para seguirlas, hasta que una interfaz surgía, cruda y sin adornos. El espacio de almacenamiento me hizo contener la respiración. 3.6 petabytes. Imposible. Mi mala conexión apenas soportaba un video en baja calidad, pero lo que apareció en pantalla no pertenecía a este mundo. Los archivos comenzaron a listarse solos, nombres codificados que no significaban nada para mí. Telemetría, esquemas de circuitos, grabaciones. Mi dedo se detuvo sobre el ratón, vacilante, mientras el aire en la habitación parecía volverse más denso. Hice clic en un archivo de audio. Una voz se filtró por los altavoces cargados de estática. Día 47. Orrin Dalhart, registrando. Mi estómago se revolvió. La voz era humana, pero había algo en ella que no encajaba, un tono que no coincidía con la calma de sus palabras. Habló de una misión, de sistemas estelares tan distantes que la Tierra era solo un recuerdo. Con cada frase, la estática creía, como si intentara ahogarla.
Apagué el sonido por un momento, mirando a mi alrededor. La cocina era demasiado silenciosa ahora. El zumbido del refrigerador había desaparecido. Volví a escuchar. Orrin describía planetas muertos, órbitas vacías, reliquias flotando en el espacio como tumbas olvidadas. Su voz temblaba a veces, pero continuaba, como si necesitara registrar todo. Lo que vio no tenía sentido. Tecnología que desafiaba la física, formas que no pertenecían a ninguna lógica conocida. Mi mente intentaba comprender, pero una parte de mí ya sabía que no lograría hacerlo. El cursor parpadeaba en la pantalla, un ojo expectante que parecía observarme. No podía detenerme ahora. La noche cayó mientras escuchaba, las ventanas reflejando solo oscuridad. Los archivos eran un laberinto, cada uno más inquietante que el anterior. Diseños de naves con materiales desconocidos, mapas estelares que no coincidían con ningún cielo registrado. Pero fueron las grabaciones las que me dejaron helado. La voz de Orrin se volvía más familiar, más cercana, como si me estuviera hablando directamente. El viento afuera comenzó a soplar, un lamento bajo que parecía hacer eco de sus palabras. Algo estaba mal, algo estaba terriblemente mal. El siguiente archivo era más grande, un video granular. La pantalla mostraba estática hasta que de repente surgió una imagen, una cabina angosta, iluminada por luces azuladas que proyectaban sombras alargadas en las paredes de metal. Orrin apareció en el encuadre, su rostro delgado y marcado por el cansancio, sus ojos hundidos bajo el casco. Su voz era baja, casi un susurro. Día 92. Encontré algo en los anillos de Theta 6. No es natural. Me está siguiendo. Los altavoces vibraron con una interferencia repentina. La pantalla parpadeó, y por un breve instante capté algo detrás de él. Una sombra, una figura indefinida que no debería estar allí. Luego, el video se cortó abruptamente, volviendo a la estática. Mis oídos zumbaban mientras levantaba la vista, y por un momento creí ver la ventana de la cocina empañada, como si alguien hubiera exhalado contra el vidrio. Sacudí la cabeza y regresé a las grabaciones de audio. Día 108, comenzó Orrin, su voz ahora más ronca y entrecortada. La estrella apareció de nuevo, pequeña, roja, como una brasa encendida. No está en los mapas. Rápidamente después, dejó escapar una risa seca, desprovista de humor. Ajusté mi órbita, no sé cómo. Luego, el silencio se hizo presente de una forma que resultaba peor que sus palabras. Un silencio pesado, cargado de algo innombrable. Entonces, un leve chasquido resonó en la grabación, un sonido metálico rozando contra metal. Mi corazón se aceleró. Miré la caja negra sobre la mesa. Seguía donde la había dejado, o al menos eso creía. Abrí otro archivo casi por reflejo. Era una transmisión más larga, con una estática tan fuerte que tuve que bajar el volumen. Día 137. Perdí la Vía Láctea. Ya no veo las constelaciones. Orrin se veía exhausto, sus palabras arrastradas, como si cada sílaba le costara un esfuerzo inmenso. Hay cabezas flotando aquí, ojos abiertos, pero vacíos. Mi mente se paralizó, incapaz de procesar la imagen sin que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Son humanos, o lo fueron. Su respiración, irregular y entrecortada, llenó los segundos de silencio que siguieron, como si estuviera conteniendo un grito. Cerré el archivo, pero la computadora portátil abrió otro por sí sola. Día 142. La voz de Orrin ya no era la misma. Ahora sonaba tensa, febril. Las sombras están en todas partes, cientos de ellas. No sé de dónde vinieron, pero sé que está aquí, en mi mente. Me alejé de la mesa. La pantalla parpadeó y se apagó. Yo no la había apagado. La caja negra pareció pulsar,
una vibración sorda que sentía en el pecho. Algo no estaba bien en el aire de la casa. Había un olor metálico inexplicable, y entonces lo escuché. Un sonido bajo, procedente de la habitación contigua. Un chasquido, metal contra metal. Mis ojos recorrieron la cocina. Las sombras en las esquinas parecían más densas, más largas, alargándose hacia la luz. El viento afuera se había detenido, pero las cortinas se movieron, con un vaivén lento, deliberado. Tomé el cuchillo de caza. Mis manos estaban húmedas de sudor. No sabía qué esperaba encontrar. No sabía si quería encontrarlo. Pero el sonido se repitió, más cerca esta vez, y supe que no era mi imaginación. Algo estaba aquí conmigo, algo que llegó con la caja. El cuchillo tembló en mi mano mientras avanzaba por el pasillo. El crujido del suelo bajo mis pies pareció demasiado fuerte, como si la casa misma gritara con cada paso mío. La sala de estar estaba en penumbras. La luz de la cocina apenas alcanzaba a iluminar los contornos del sofá y el viejo sillón de Mara. Pero las sombras no eran normales. Se inclinaban en las esquinas, más densas de lo que debían ser, devorando la escasa luz que quedaba. Me detuve. Sentía el aire atascado en mis pulmones. El chasquido sonó de nuevo, ahora proveniente de la pared a mi izquierda. Algo se movía allí dentro, algo que no podía ver. Retrocedí, mi corazón latiendo con una fuerza ensordecedora en mis oídos. La computadora portátil se encendió otra vez. En la pantalla, un nuevo archivo apareció abierto. Día 189. La voz de Orrin era apenas un susurro. No se detienen. Las sombras, ayer rodearon la nave. Su respiración era entrecortada, la tos seca y rasposa. Ya no puedo dormir. El silencio no es silencio. La grabación terminó con un chirrido agudo que me erizó la piel. Necesitaba detenerlo. Arranqué el cable de la unidad con un tirón, pero la computadora portátil no se apagó. La pantalla parpadeó. Otro audio comenzó. Día 203. Encontré una de ellas, una cabeza. Me miró. No sé cómo. Me volteé hacia la ventana. Afuera, los árboles parecían haberse acercado. Sus formas torcidas se inclinaban, como si observaran. El cielo estaba vacío, sin estrellas. Solo una oscuridad espesa que palpitaba con una presencia latente. Miré la caja negra. Ahora estaba caliente. Su metal vibraba bajo mis dedos, y entonces lo entendí. La caja no era solo un objeto, era una puerta, y algo del otro lado estaba esperando que la abriera. La casa se sentía más pequeña, como si las paredes se hubieran estrechado y el techo hubiera descendido. Un frío punzante se arrastraba desde el suelo, y el aire estaba impregnado de un olor metálico que resultaba insoportable. El clic resonó de nuevo, pero esta vez era imposible ubicar su origen. Estaba en todas partes. Agarré el cuchillo de nuevo, aferrándolo como si pudiera ofrecerme alguna protección, aunque no tenía idea de contra qué. De algo que habitaba en el vacío, de algo que había cruzado el espacio hasta aquí. Miré hacia la caja fuera de la ventana. Estaba abierta, y juro que escuché un susurro provenir de ella. El sonido se intensificó, reptando a través del vidrio como garras rasgando la superficie. No eran palabras, al menos no exactamente, pero su significado era claro y opresivo, oprimiéndome el pecho hasta dejarme sin aliento. Corrí hacia la puerta y revisé la cerradura, pero la superficie metálica estaba fría, húmeda, como si algo más la hubiera tocado antes que yo. La caja negra yacía abierta, sus entrañas expuestas a la noche sin estrellas. Un resplandor rojizo emanaba de su interior, palpitando con rapidez, como un corazón acelerado. Regresé a la cocina. La laptop estaba encendida. Su pantalla temblaba con líneas de estática. No la había tocado.
pero un nuevo archivo se había abierto. Día 342, dijo Orrin, su voz arrastrada, casi líquida. Encontré otro barco hoy, igual al mío. Hubo una pausa larga, cargada de una respiración pesada. Nadie dentro, pero había marcas en la escotilla, arañazos, desde el interior. Fallaron, aquí, en la escotilla, golpearon. No tiene forma, pero yo veo, ya veo. Las marcas en la puerta eran más profundas ahora, surcos largos que brillaban con la luz tenue de la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Tomé el cuchillo de nuevo, aferrándolo con ambas manos, pero su tamaño se sentía insignificante, inútil contra lo que fuera que estuviera ahí. El clic volvió a sonar, pero esta vez no venía del techo ni de las paredes. Venía de detrás de mí. Me giré. La puerta trasera estaba abierta de nuevo, de par en par, el viento aullando como un lamento retorcido. Corrí para cerrarla, pero me detuve a mitad de camino. Algo estaba en el umbral. No una forma definida, no un cuerpo, sino una presencia, una distorsión en el aire, como el calor que se eleva del asfalto, pero al revés, un frío tan intenso que mi aliento se condensó frente a mí. El cuchillo cayó de mis manos, el sonido amortiguado por la alfombra. Retrocedí, tropezando con la silla, sin apartar la mirada de aquello que no era. La caja en el exterior pulsaba con más fuerza. El rojo ahora era un resplandor sólido, iluminando el porche con una luz que no pertenecía a este mundo. La laptop emitió un sonido agudo, su pantalla iluminándose por sí sola. «Error de sistema», decía, pero la voz de Orrin regresó, sobreponiéndose a la advertencia. Pero vino conmigo. Corrí. No sé hacia dónde, pero corrí. Mis pies golpeaban el suelo mientras las paredes parecían doblarse a mi alrededor. La sala ya no era la misma. El sofá estaba inclinado, el sillón de Mara apartado, como si algo lo hubiera empujado. Las sombras en las esquinas se extendieron, alargándose como dedos delgados y retorcidos. El clic estaba en todas partes, un coro de metal contra metal, acompañado de un golpeteo rítmico que se asemejaba al de uñas de vidrio arañando una superficie dura. Miré hacia atrás. La cocina estaba vacía, pero la caja negra ya no estaba en el porche, ahora estaba en el centro de la mesa, cerrada de nuevo. Me detuve, jadeando, el aire rasgando mi garganta. Las luces de la casa parpadearon una, dos veces, y luego se apagaron por completo. Solo quedó el resplandor rojizo de la caja, latiendo con un ritmo que parecía sincronizarse con mi corazón. La presencia estaba más cerca ahora, un peso invisible presionando sobre mis hombros. Escuché un sonido nuevo, un susurro, pero no era Orrin esta vez. Era algo más antiguo, más profundo, emanando de la caja. «La abriste», dijo, o pensé que lo dijo, porque las palabras no eran sólidas, eran una sensación, arrastrándose por mi mente. Ya no había ningún lugar al que correr. El cuchillo estaba perdido, la laptop en silencio. La casa ya no era mía. El clic volvió a sonar, lento, deliberado, en la puerta principal. 1, 2, 3. El cerrojo vibró, el metal doblándose como si fuera papel. La puerta se abrió, no de golpe, sino con una calma que era aún peor. La oscuridad afuera no era solo la noche, era algo más, algo que Orrin había traído, algo que yo había dejado entrar, y ahora estaba aquí, mirándome con ojos que no podía ver. Corrí hacia la ventana delantera, pero el vidrio no estaba empañado por vapor, sino por algo distinto, algo que no lograba identificar de inmediato. Afuera, el bosque permanecía en un silencio inquietante. Sin embargo, los pinos parecían más altos, más cercanos, como si hubieran dado un paso adelante en mi ausencia. Y entonces lo vi. Una mancha roja en el cielo, pequeña, incandescente,
un punto escarlata que flotaba sobre los árboles. Mi estómago se hundió en un abismo de temor. Su estrella. Aquí. Sabía lo que tenía que hacer. Destruir la caja. Tomé el hacha que descansaba en la esquina de la habitación, sintiendo el cable áspero deslizarse entre mis palmas sudorosas. Lo levanté por encima de mi cabeza, alineando su filo con el resplandor rojizo. Pero en el último instante me detuve. El susurro regresó, esta vez más fuerte, transformándose en un grito sin sonido. Tú lo trajiste, antigua sangre. Una mancha escarlata se movía lentamente hacia mí. Los ritmos que habían llenado el aire se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un vacío que parecía devorar el aire dentro de la habitación. Tomé la caja con manos temblorosas. El metal ardía contra mis dedos, como si contuviera un fuego interno que no podía ver. Sin pensarlo 2 veces, la arrojé por la puerta abierta. Golpeó el porche con un sonido hueco. Por un momento, el resplandor que la envolvía se debilitó, pero solo fue un instante fugaz antes de regresar con más fuerza. Retrocedí al interior, cerrando la puerta con rapidez, aunque sabía que el pestillo no serviría de nada. Apenas unos segundos después, un impacto resonó en la ventana de la cocina. Un solo golpe, lento, deliberado. Corrí a mirar. Nada. El vidrio seguía intacto, pero ahora estaba cubierto de nuevos arañazos finos como hilos de cabello, formando un patrón que no comprendía. Luego, otro golpe en la puerta trasera. Me giré de inmediato. La perilla de la puerta temblaba, girando sola. Mi corazón se detuvo por un instante. Lo que fuera que estaba afuera no necesitaba entrar. Ya estaba conmigo. Me dejé caer en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, la mirada fija en la caja que ahora reposaba en el porche. El brillo rojo pulsaba en perfecta sincronía con los latidos de mi muñeca, como si fuéramos uno solo. El susurro regresó, suave esta vez, casi reconfortante. ¿Viste? Y vi. No el pasado de Orrin, ni su futuro. Vi el mío. La estrella en el cielo brillaba con una intensidad creciente, acercándose. Un ojo llameante que me observaba a través de la oscuridad. Los ritmos continuaban, lentos, pacientes, resonando desde todas partes. No había escapatoria. Yo lo había traído a casa. La noche pasó, o al menos eso creía, porque el tiempo ya no tenía significado alguno. El cielo afuera no clareó con el amanecer. La casa se volvió fría, las paredes cubiertas de una humedad inexplicable. La caja seguía en el porche, pero sabía que ya no la necesitaba. Lo que había venido con ella ahora estaba aquí, dentro, alrededor de mí, esperando. Y entonces, mientras miraba por la ventana, lo escuché de nuevo, un golpeteo ligero contra el vidrio. Levanté la vista. Algo me miraba desde el otro lado, observándome a través del cristal con una paciencia infinita. Y en ese instante supe que ya no estaba solo. Nunca lo estaría.